Buenos días. Les pedimos por favor a las personas que están alrededor que puedan tomar asiento, por favor. Bien, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí para presentar públicamente el lanzamiento de la campaña Aguinaldo, Contrato y Seguridad Social para Trabajadoras del Hogar. Más que opción, es un derecho. Así que les agradecemos mucho su asistencia, tanto a personas invitadas como a periodistas, para cubrir el evento. Voy a presentar a las personas que forman parte del Presidium. Nos acompaña en el día de hoy el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. La licenciada Frinés Salguero Torres, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. El diputado Temísclopes Villanueva Ramos, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE. Claudio Saucedo, integrante de Hogar, Justo Hogar y representante y vocero de organizaciones sociales que convocan en la campaña. Andrea Santiago Páramo, directora de Nosotres. Bien, mencionarles que es muy importante para las instituciones y las organizaciones que forman parte del lanzamiento de esta campaña el que estemos presentes aquí, particularmente pues de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, quien tuvo la iniciativa y colaboración de la campaña. También a CASE, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, a Hogar Justo Hogar, Wiego y Nosotres, quien tendrá una representación y vocería de parte de Claudio Saucedo. Son las instituciones y organizaciones que convocan a esta campaña. Para iniciar, voy a pedir por favor la intervención de la licenciada Frinés Salguero Torres, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que presenta el encuadre de la campaña, el video y posteriormente algunos comentarios sobre esta. Gracias, Maquiese. Buenos días a todas, a todos, a todes. Pues estamos contentísimas de estar aquí hoy, sobre todo con este panel de lujo, la verdad. Agradecemos muchísimo al maestro José Luis Rodríguez del Estife, al huracán que se está llevando mis papeles. Permítanme un segundo. Híjole, aquí tengo a la diputada Isabel, pero me parece que en su representación vino el diputado Temístocles Villanueva Ramos. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Buenos días. Marcelina Bautista, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claudio Saucedo, qué gusto compartir el panel contigo. Tania Espinosa. Hola, no ha llegado Tania, pero tenemos a Andrea Santiago también, directora de Nosotres. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Bueno, estamos aquí reunidos hoy y reunidas porque sabemos perfectamente que el avance y el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar hoy nos han permitido tener también un entramado legislativo para que estos derechos laborales se garanticen. Sin embargo, sabemos que las leyes en papel, que las leyes que están puestas no son suficientes para garantizar estos derechos. Y lo vemos en la realidad. Vamos a mencionar algunas cifras que nos van a dar cuenta de ello. Entonces, bueno, en México hay 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar. De estas, 9 de cada 10 son mujeres. Como todo el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados, pues la división sexual del trabajo sigue estando en las manos y en los hombros de las mujeres. Y 4%, y representan el 4% de las personas ocupadas del país. Sin embargo, 96% de las personas ocupadas en este trabajo doméstico remunerado trabajan todavía en la informalidad.
El 89.5% ganan solamente 2 salarios mínimos o menos, lo cual hace poco sostenible el sostén de sus familias. 71% no cuentan con ningún tipo de prestación laboral. El 8.5% recibe vacaciones con goce de salario, el resto no. 98% no tienen ni seguridad social ni tampoco acceso a otros servicios de salud. 74% no recibe aguinaldo por el trabajo que realiza. Solamente el 1.5% están afiliadas hoy al programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual ya tiene casi 2 años o un poquito más. Y frente al COVID-19, todas estas condiciones de precarización de la vida laboral se han agudizado. Se intensifican también las cargas de trabajo, las cargas de cuidado, la parte de limpieza por el confinamiento. Asimismo, el trabajo se vuelve peligroso y aumentan los riesgos a la salud de estas personas trabajadoras del hogar, que se desplazan principalmente en transporte público, y no solamente eso, sino que trabajan en hogares en donde muchas veces ha habido contagios. Han disminuido sus ingresos por haberles disminuido los días laborales, y algunas fueron despedidas por falta de ingresos de las personas y empleadoras sin ninguna indemnización. Debido a todo esto es que estamos hoy, y la verdad es que estamos contentísimas de tener la colaboración de gobierno, la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y por supuesto de otros sectores que han ayudado a impulsar estos derechos para seguir trabajando en la garantía de los mismos. La campaña que presentamos el día de hoy se llama Campaña Aguinaldo, Contrato y Seguridad para las Trabajadoras del Hogar, y lo decimos con este hashtag, que es muy importante que le quede a todo mundo claro, porque más que opción es un derecho. El objetivo de esta campaña, básicamente, como ya lo mencionamos, es crear conciencia en las personas empleadoras y empleadores del hogar sobre los derechos que tienen las trabajadoras para que cumplan sus obligaciones. Estamos casi a la vuelta de la esquina de los pagos del aguinaldo, por eso es tan importante este momento, y volvemos a mencionar, el aguinaldo es un derecho laboral. Elaborar también un contrato laboral, registrarlas en la Seguridad Social en el programa piloto del IMSS, así como firmar el contrato laboral, dar vacaciones pagadas, establecer una jornada de trabajo que corresponda a lo que la ley del trabajo dice. Todo esto son obligaciones de las y los empleadores. Si bien son obligaciones del Estado garantizarlos, y hoy contamos de nuevo con un entramado legal que respalda estos derechos, es muy importante que los y los empleadores puedan reconocer y cumplir estos derechos como una obligación. Bueno, reconocemos nuevamente la colaboración de la STIFE de la Ciudad de México, el interés de apoyar. Muchas gracias, maestro José Luis, por apoyar toda la responsabilidad que tiene el Estado en esto y de las personas empleadoras para cumplir estos derechos y para elaborar en colaboración con nosotras esta campaña que esperemos que tenga un gran impacto. La importancia también que otras organizaciones sean integrantes e impulsoras de esta campaña, como lo son el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar, CASE, que tiene una lucha milenaria en este tema, en el avance de los derechos de las trabajadoras del hogar, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, que hoy no nos pudo acompañar, pero que está también sumado en este esfuerzo, Hogar Justo Hogar, WIGO, Nosotres y otras organizaciones aliadas que han trabajado con nosotras en estos espacios. A continuación quisiéramos presentarles una probadita de la campaña, poderles proyectar un video, uno de los videos que va a estar todo el tiempo circulando en redes, pero también en otros medios que acojan la campaña. Entonces, adelante con el video y después continuamos con los otros elementos de la campaña. Muchas gracias. ¿Se está volviendo a repetir? Bueno, ¿o no? Sí, ahí. Como no lo vemos.
Bueno, pues este fue uno de los videos que van a ser parte de la campaña, pero nos parece muy importante hablar de otros elementos que le hemos añadido hoy a esta campaña, dado que no es la primera vez que hacemos una campaña de comunicación reforzando la importancia de garantizar los derechos de las y los trabajadores del hogar. Entonces hoy decidimos asumir una estrategia cara a cara en donde en diferentes puntos estratégicos como plazas públicas, plazas comerciales, en parques públicos, estamos haciendo un diálogo directo entre algunas personas que fueron capacitadas por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la Estife y personas empleadoras de las alcaldías, tanto Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Coajimalpa, como el primer programa piloto que realiza esta campaña, con el fin de concientizar cara a cara y de viva voz y proporcionar la información y resolver todas las dudas que estos empleadores y empleadores tengan para que puedan cumplir con estas obligaciones laborales. Tenemos también la estrategia de la campaña online, en donde estaremos difundiendo no solamente el video que acaban de ver, sino una serie de postales también con mensajes que refuercen la obligación de las personas empleadoras para cumplir con el aguinaldo. Lo volvemos a repetir, estamos a la vuelta de la esquina del aguinaldo, el contrato y la seguridad social, así como el envío de un newsletter por correo electrónico también, con audiencia que hemos ido captando a través de los años, que sabemos que pueden amplificar este mensaje. También tenemos una página web en donde pueden encontrar muchos elementos si es que llegaron a tener dudas de cómo inscribir a las empleadoras en el IMSS o de cómo garantizar estos derechos. La página es www.empleojustoencasa.org, en donde podrán encontrar tanto el generador del contrato laboral, bueno, es como un formato que ya pueden copiar con los nombres de su trabajadora del hogar, de los empleadores que estén ahí para poder tener un contrato laboral de manera fácil y expedita. La calculadora del pago del aguinaldo. Recordarles que este mínimo equivale a 15 días de salario para quienes ya cumplieron un año en el servicio, y para quienes no, se tiene que pagar una parte proporcional a los meses laborados o al tiempo que han laborado en esos hogares. Pero ahí pueden usar la calculadora por si ya tienen mucho más años con la trabajadora del hogar, para ver cuánto es lo que le tienen que pagar. También pueden conocer con muchísima claridad los requisitos y los pasos para inscribir a la Seguridad Social, que tenemos que reconocer que es un programa que cada vez lo hace más fácil, ¿no? Cada vez es más fácil el poder inscribirlas. Es muy importante que ellas después vayan al IMSS y se den de alta física y personalmente. Después pueden conocer también cuántas vacaciones, cuál es la prima vacacional que les corresponde pagarle a las trabajadoras del hogar, el monto del salario para que puedan basarse en un pago justo y encontrar algunas otras respuestas y dudas frecuentes para las personas empleadoras. Entonces, es muy importante que reconozcamos el esfuerzo que se ha hecho a nivel de política pública para garantizar estos derechos y reconocer que también hoy nos toca hacer trabajo conjunto, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empleadoras y empleadores para poder garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés Salguero. Agradezco también la presencia de Arisbeth Martínez Velasco, quien está en representación de la diputada Marcela Fuentes, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Ahora toca el turno a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar, CASE. Adelante, Marcelina, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios, a las compañeras trabajadoras del hogar que están aquí. A la mesa saludo con muchísimo gusto y primero que nada pues agradecer al Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir por sumarnos a este esfuerzo, que estamos de verdad con mucho gusto de hacerlo, porque es un trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo. Al secretario, por supuesto, que agradezco, y de verdad que bueno que regresa a sumarse a todo el esfuerzo que vamos a estar realizando en favor de los derechos de las trabajadoras del hogar, y por supuesto al Congreso que también vamos a estar para que se sumen también a todas nuestras acciones, al Hogar Justo Hogar, por supuesto, a nosotros que siempre hemos unido pues este esfuerzo para seguir avanzando en la lucha de las trabajadoras del hogar.
como Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, con gusto nos sumamos a esta campaña Más que Opción es un Derecho, también que impulsa el contrato seguridad social para todas las personas trabajadoras del hogar. Creo que es importante recalcar, ¿no?, que es un trabajo digno, pero primero que nada quiero que sepan que el trabajo en el hogar que realizan las compañeras por muchos años ha sido desvalorizado, ha sido invisibilizado y especialmente que no ha sido reconocido por parte de las personas empleadoras, pero esto también tiene que ver que desde la ley, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en muchas otras leyes habían excluido a las personas trabajadoras del hogar. El trabajo digno es que sea respetado plenamente su dignidad humana como trabajadoras, sin discriminación por origen o condición social, condición migratoria, contar con acceso a la seguridad social y percibir un salario remunerador, y también condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos en el trabajo. Nosotras apoyamos, por supuesto, esta campaña porque es la única manera que hemos visto de llegar tanto a instituciones como a trabajadoras del hogar, a personas empleadoras. Y pues, como decía Friné, ya estamos a la vuelta de que todas las trabajadoras del hogar también tengan el derecho a recibir aguinaldo, que son 15 días de salario en efectivo y a más tardar recibirlo el 20 de diciembre. Y no es por pagos, es en una sola exhibición se les debe pagar. Entonces, también siempre se les queda debiendo el salario como aguinaldo, y esto también cuando vuelven las compañeras pues ya no pueden reclamar este derecho. Es muy importante también el contrato por escrito, que da certeza tanto a las personas trabajadoras del hogar como a sus empleadores de firmar y poner en papel todas las acciones o actividades que van a realizar, pero sobre todo es una manera también de que cuando hay un problema pueden sentarse ambas y discutir y hablar sobre cómo resolver este tema antes de llegar a los tribunales, que de repente sucede, o más bien sucede muchísimo en este sentido, ¿no? En cuanto al salario a las trabajadoras del hogar, se ha definido un salario muy precario para las trabajadoras del hogar, que no corresponde ni lo que pagan hoy las personas empleadoras, ni lo que debería de servir para una calidad de vida para las trabajadoras del hogar. Y por eso también vamos a seguir impulsando para que este salario que quedó de 154.3 pesos sea pues un salario digno que permite a una trabajadora también mantenerse y mantener a su familia. Y pues por último, la seguridad social, que es muy, muy importante, que ya llevamos más de 18 meses que se propuso para que sea ya obligatoria la inscripción a las trabajadoras del hogar. Hoy en día las trabajadoras del hogar batallan mucho rogando a sus empleadores a que les inscriban al Seguro Social, cosa que no se logra, y por eso tenemos muchísima esperanza que cuando surja la ley de manera obligatoria también sea una ley que proporcione todos los derechos que esto debería de contar, ¿no? Y por último quiero cerrar es que en esta semana tuvimos una experiencia muy lamentable de rescatar a una trabajadora del hogar de 80 años, la cual estuvo privada de su libertad muchísimo tiempo, y durante 60 años de trabajo no contó con ningún tipo de prestaciones, por lo cual ella no puede vivir, tener una calidad de vida hoy, y necesitamos el apoyo de las autoridades, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, para que esta compañera perciba o reciba la indemnización que por ley le corresponde. Con esto, muchísimas gracias por su atención y sigamos en la lucha. Muchas gracias, Marcelina Bautista.
Le pido por favor su intervención al diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes conforman este presidium, a las compañeras que también asisten a este evento. Quiero agradecerle al secretario José Luis Rodríguez la invitación para que el Congreso de la Ciudad de México se sume a esta importante campaña. Sin duda hay una agenda de derechos pendiente en nuestra ciudad y uno de estos sectores que tiene muchos pendientes respecto al reconocimiento de sus derechos son las personas trabajadoras del hogar. Con ellas y en menor caso con ellos tenemos una deuda muy importante que atender, pero es parte de un proceso cultural al que todos nos debemos de sumar. El proceso cultural por entender que el trabajo del hogar también es un trabajo que cuenta con derechos y que debe aspirar a ser un trabajo digno con todos los derechos reconocidos. Me parece que lo más importante de esta campaña es que permite al empleador entender cuáles son los trámites que debe de iniciar para reconocerle sus derechos a las personas que emplea en su hogar. En muchos casos hay personas con la voluntad de reconocer derechos, pero que no saben cuál es el trámite. Y parte del esfuerzo que se está realizando el día de hoy desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el Instituto Simón de Beauvoir y desde la Secretaría del Trabajo es justamente que las personas con mayor facilidad puedan entender cómo se debe conformar el salario de una persona trabajadora del hogar para que éste sea justo, cómo poder registrarlos ante el Instituto del Seguro Social y así poder tener acceso a los servicios de salud y a todo lo que representa estar registrado como un trabajador formal ante el Instituto del Seguro Social. Y bueno, pues desde luego que desde el Congreso seguiremos haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que nuestro marco jurídico de manera clara las personas trabajadoras del hogar estén bien representadas, para que la discriminación en todas sus formas se elimine. Ya decía Marcelina, todas las formas de discriminación que puede padecer una persona trabajadora del hogar. Y justamente creo que esta batalla el día de hoy empieza a cobrar frutos por ese ímpetu desde las organizaciones de la sociedad civil, porque no han parado desde hace muchos años y a partir de hace 2 años empezó a tener un avance importante desde el gobierno federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social se sumó a una importante campaña por el reconocimiento de sus derechos y ahora la ciudad no se puede quedar atrás. Esta ciudad que históricamente, sin importar quién la gobierne, ha tenido un impulso desde la ciudadanía, desde las organizaciones. El día de hoy avanza en este tema muy importante y es por eso que quiero felicitar a quienes han hecho de este trabajo una posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Temístocles. Pasamos a la intervención de Claudio Saucedo, quien es integrante de Hogar Justo Hogar y en esta ocasión es vocero de las organizaciones civiles que convocan la campaña Hogar Justo Hogar, Wiego y Nosotros. Adelante, Claudio, por favor. Sí, muy buenos días a todas las personas presentes, a los miembros del Presidium. Es un honor estar aquí en esta campaña para nosotros, Hogar Justo Hogar, y para todas las organizaciones que están involucradas en esta campaña, que precisamente es el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que la impulsó de una manera muy, con mucha fuerza para poder hacer lo que debemos de estar haciendo, que es divulgar la información que ya es ley ahorita, ¿no? También nosotros y Wiego también han sido fundamentales en esta lucha junto con el CASE y el sindicato para hacer valer los derechos de las personas trabajadoras del hogar. A mí me gustaría hacer un llamado urgente al Congreso Federal para que precisamente se reforme la Ley de Seguridad Social para que sea obligatoria la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Ya están en deuda desde abril de este año y vamos a cerrar este año y no va a haber ninguna iniciativa real. Hay algunos ejercicios, pero todavía no, por lo que los medios son muy importantes para difundir toda la información que estamos aquí presentando, que es el tema principal, ¿no? El conocimiento de la información por parte de los empleadores, así como por parte de las personas trabajadoras del hogar. Reitero el tema que ya se comentó aquí del aguinaldo por la oportunidad
de la fecha de este lanzamiento, es muy importante que se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre, así como corresponder por lo menos 15 días de trabajo si es que cuentan ya con un año laborando o proporcional al tiempo que hayan laborado. Creo que también hay que hacer también un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si bien desde un principio fueron muy activos y proactivos y desarrollaron todo el consejo técnico que es tripartita del IMSS a raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en esta fase 2 que también nos tocó la pandemia, ha habido muchas dudas en torno al propio sistema. Desgraciadamente es voluntario y por eso reitero el exhorto al Congreso Federal. Y también quiero aquí reconocer a la STIFE porque siempre ha estado al pie del cañón con este tema de reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social para este sector que por demás es vulnerable. Ya se han dicho aquí las cifras que son realmente impactantes, y lo único que queremos es sensibilizar y dar a conocer la información y no perder el momentum para seguir luchando por estos derechos de las personas trabajadoras del hogar. Reitero la página www.empleojustoencasa.org, porque en verdad que tiene toda la información, se puede descargar toda la información que se requiere para este tema fundamental de reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. En nombre de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, les agradecemos su presencia y más les agradeceremos el difundir la información sobre esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio Saucedo. Pasamos a la intervención del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Realmente me da mucho gusto tener la oportunidad de participar esta mañana en un tema que en términos reales es fundamental en la Ciudad de México. Esta mañana se presentaron datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y es muy importante compartir con ustedes, además de lo que ya nos ha compartido en Numeralia Friné, con quien por supuesto que me da mucho gusto compartir este trabajo, este proyecto, al igual que con cada una de las compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, y que es fundamental sumar esfuerzos para poder articular un proceso de visibilización potente, fuerte, que nos ayude a tener dimensión clara del conflicto y del problema en el que hoy estamos en la ciudad y en el país. Por supuesto que sumar esfuerzos desde sociedad civil, pero también desde las personas que toman decisiones en el ámbito legislativo y por supuesto en el ámbito ejecutivo es fundamental para poder reducir estas desigualdades que hoy por supuesto que todavía existen en la ciudad y en el país. Miren ustedes, les comenzaba señalando que datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el último trimestre señalan que en el país poco más de 2.229.256 personas realizan esta actividad de trabajo en el hogar. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de poco más de 200.446 personas que realizan esta actividad. Por supuesto que estamos hablando de personas y eso significa que tenemos que poner atención en cada una de las acciones que estamos realizando. Es un sector que ha sido históricamente vulnerado en sus derechos, es un sector al que no se le ha reconocido históricamente el aporte y el trabajo, incluso se le ha negado el reconocimiento de que es una actividad de carácter laboral, y estamos hablando de derechos humanos laborales. Y por supuesto que eso implica sumar esfuerzos. Hemos puesto atención a lo que han compartido las compañeras y compañeros
en esta mañana, y por supuesto que requiere alzar la voz y requiere hacer un esfuerzo potente en la Ciudad de México para visibilizar, y justo por eso también la campaña tiene un nombre pues muy claro: más que opción, es un derecho, porque justo de eso estamos hablando, para que deje de visibilizarse como una posibilidad o como una opción. Es una obligación y es un derecho que tienen las personas aquí en la Ciudad de México y en el país. Nos corresponde desde el ámbito de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues por supuesto que articular todos los esfuerzos necesarios para garantizar el aguinaldo, un contrato, seguridad social para quienes tienen un trabajo en el hogar, pero eso implica sumar voluntades, eso implica sumar esfuerzos, eso implica hacerlo visible. Por eso es importante estar esta mañana compartiendo con ustedes, con quienes nos siguen en las redes, con quienes nos siguen en el canal del Congreso de la Ciudad de México, también con quienes nos siguen a través de los diversos medios que fueron convocados, para poder poner sobre la mesa un tema que es fundamental. Y además, en esta etapa del año también hay que decir que la emergencia sanitaria generó también estragos distintos en este sector de la población. Más de 35,000 personas perdieron el empleo. En otros casos, muchas de las personas fueron obligadas inclusive a no salir del hogar. Muchas de las personas fueron obligadas de una u otra manera a tener que permanecer en los domicilios de sus empleadores. Y me parece que en esta etapa y en este momento en el que nos encontramos, que es de reactivación económica, es fundamental que podamos articular esfuerzos. Es fundamental que podamos justo alzar la voz para decir que antes del 20 de diciembre tiene que estar atendida una obligación fundamental, que es el pago del aguinaldo. Pero también es importante alzar la voz para decir que el mecanismo de formalización es a través de un contrato, y bien lo ha señalado Frine, en la página existe la posibilidad de tener un modelo base, ya no implica mayor dificultad, y también hay un mecanismo de cálculo para el propio pago. Simplemente hay que ingresar al portal, colocar los datos y eso nos va a arrojar cuáles son los resultados. ¿Para qué? Pues para poder tener un salario justo, para poder tener un aguinaldo, para poder contar con vacaciones, para poder contar con seguridad social. Cuando hablamos de reconocer los derechos humanos laborales, pues por supuesto que estamos hablando de lo básico, de lo indispensable, del derecho a un trato digno, del derecho también a ser reconocida esta actividad de carácter laboral. Y bueno, por supuesto que es importante desde la Ciudad de México hacer este llamado, es importante desde la Ciudad de México articular esfuerzos para que podamos cambiar esta realidad que por supuesto no es la que merecen las personas que están realizando esta actividad en el hogar, esta actividad de trabajo. Y por supuesto que la mejor manera de hacerlo es a través de escucharnos, es a través de abrir el diálogo, pero también es a través de conocer las historias que suceden, las historias que se viven en el día a día. Miren lo que Marcelina nos compartía hace unos instantes, no es un asunto menor y tampoco es un asunto aislado, y por supuesto que eso implica poner atención y focalizar el esfuerzo para poder hacer que esas violaciones a los derechos humanos terminen, que esas violaciones que impiden el acceder a una vida digna no continúen. Y para ello, pues por supuesto que las acciones que ha puesto en marcha con un talento y con un empeño enorme a través de Frine y del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, pero también de Hogar, Justo Hogar, de Claudio Saucedo, también de Nosotres, de Andrea Santiago, por supuesto de lo que de manera directa nos ha compartido Marcelina Bautista, pues es pieza clave.
para poder sumar, pieza clave para poder hacer que esta realidad que tenemos sea distinta. Desde la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, la instrucción es muy clara, el objetivo es muy claro por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, es trabajar en favor de los derechos humanos laborales, es trabajar en favor de los derechos humanos de las personas que habitamos la Ciudad de México, es trabajar en favor del reconocimiento y del acceso efectivo a esos derechos. Y por ello es importante sumar, por ello es importante visibilizar, por eso es importante también alzar la voz y por eso también es importante sumar al Congreso de la Ciudad de México para que también en el ámbito legislativo tenga intervención, tenga conciencia de lo que está sucediendo en la ciudad, tenga conciencia de lo que está sucediendo en las calles, en el territorio, en los hogares de quienes habitamos la Ciudad de México y bueno, que los grupos de población que han sido históricamente vulnerados en sus derechos hoy podamos estar en un proceso de transformación, podamos estar en un proceso de cambio. Miren ustedes, desde 2011, junio de 2011, es cuando cambia el paradigma de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, a través de la Organización Internacional del Trabajo, comienza este proceso de reconocimiento de los derechos a nivel internacional. Junio de 2011, estamos en noviembre del año 2021. ¿Cuántos años han transcurrido y todavía no hemos tenido la oportunidad y la posibilidad? Más de 10 años a nivel país y no hemos tenido la posibilidad de cambiar esas cifras. No hemos tenido la posibilidad de transformar esas realidades. Es importante acelerar el paso, es importante articular acciones y estrategias mucho más efectivas como esta, que tienen que ver con mandar un mensaje claro, más que una opción, es un derecho. Es un derecho en la Ciudad de México, es un derecho en esta ciudad que así se denomina, ciudad de derechos, tiene que generarse la posibilidad de hacerlos efectivos, de hacerlos reales. Así es de que muchas gracias, pedirles el apoyo para que a través de sus redes sociales, pedirles el apoyo para que a través de sus cuentas que cada quien tenga, de Facebook, de Twitter, de Instagram, nos ayuden a colocar estos mensajes. Haremos lo propio dentro de los portales oficiales, haremos lo propio dentro de los portales también de las organizaciones que han puesto en marcha esta acción y esta actividad, pero también pedirle a la ciudadanía que nos está siguiendo que nos ayude a difundir esta campaña. La mejor forma de alcanzar esos objetivos y esas posibilidades es haciéndolo masivo, haciéndolo del conocimiento de todos quienes habitan esta ciudad. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, maestro José Luis Rodríguez. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer la presencia del diputado Nazario Norberto Sánchez, quien se integra a la mesa y quien forma parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Bien, si tienen preguntas y respuestas, por favor, aquí hay una mano y después el caballero, ¿sí? Si le pueden pasar un micrófono, ¿nos ayudan? Acá la señora. Berta Teresa Ramírez, del periódico La Jornada. Gracias, señora. Preguntarles si tienen algunos datos más que nos puedan aportar específicamente sobre la Ciudad de México. Decía que son 35,000 personas, no sé si eso se ubica en la ciudad o es a nivel nacional. Y si nos pudiéramos centrar en la Ciudad de México con estos datos que aportaron, si alguien los tiene, se los agradecería. Sí, Teresa, mira, te compartimos. En el caso de la Ciudad de México, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que fueron publicados esta mañana, estamos hablando de 200,446 personas en el caso de la Ciudad de México. También hay otros datos que, bueno, vale la pena compartir con todas y todos ustedes, que tienen que ver con distintos elementos. Uno de ellos es que el 95% son trabajos que se consideran como
informales en el caso de la Ciudad de México. También otro dato que es significativo o es relevante compartir, además de los que mencionó por supuesto que Frine, es que en el caso de el nivel educativo en la Ciudad de México cuentan con primaria incompleta alrededor del 10%, a nivel nacional 15%. En el caso de contar con un sistema de educación de primaria completa, estamos hablando de un 26.8% contra un 27% a nivel nacional. En el caso de contar con nivel de secundaria completo, Ciudad de México 50.5% contra un 42% a nivel nacional. En el caso de media superior y educación superior, en la Ciudad de México un 12.1% contra un 14% a nivel nacional. También es importante señalar que en el caso de la Ciudad de México, como lo mencionó también Marcelina, los salarios no necesariamente son los mejores, está rondando los 154 pesos, estamos hablando de un poquito más de 4,000 pesos en el caso de la Ciudad de México, y bueno, por supuesto que eso también pues es un pago bastante bajo, como se ha mencionado, por la actividad que se realiza. 70% de las personas que realizan trabajo remunerado en el hogar en la Ciudad de México tiene entre 30 y 59 años de edad. Esa parte también es importante. Ya se mencionó que la mayoría, más de un 80%, estamos hablando de que son mujeres. Y bueno, por supuesto que eso también implica hablar de diversas desigualdades. Se suman elementos y categorías que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con brechas de desigualdad que hay que trabajar para erradicarlas y hay que trabajar para mejorar condiciones de vida de las personas. Secretario, una pregunta más, nada más. ¿Por el tema de la pandemia se desató algún tipo de desempleo para estas personas? En el caso de la pandemia tuvimos un impacto en cerca de 35,000 personas que perdieron su empleo, que realizaban esta actividad, y bueno, por supuesto que también es parte de los elementos que nos dejó una crisis de carácter sanitario. Ahora en esta etapa de reactivación económica, pues por supuesto que también tiene que ver con sumar acciones para que el regreso y el acceso a un trabajo sea con derechos humanos laborales básicos, sea con contratos, sea con la posibilidad de acceder a un pago justo, sea con la posibilidad de acceder a un sistema de salud. También es importante, otro dato que pues es significativo, es que en la Ciudad de México poco más del 97% de las personas que realizan esta actividad no cuentan con un contrato, y esa parte, bueno, pues por supuesto también es fundamental. Por eso la importancia de esta acción, por eso la importancia de esta campaña, que tiene que ver con esa posibilidad de hacerlo visible. Muchas gracias. Hay dos preguntas por acá. Aquí, solo recordar tal vez, además de todos los datos que nos compartió ya el secretario, atrás del cuadríptico que les están repartiendo y que es parte de lo que estamos entregando en la campaña, van a poder encontrar también parte de la numeralia que acaba de mencionar el secretario, y es de la Ciudad de México. Entonces también ahí hay algunos datos más. Sí, le comparten el micrófono a dos personas acá. Buenos días, Gustavo Castillo de Uno TV. Preguntarles, ¿qué dice la ley a nivel federal y local? Este asunto de aguinaldo, contrato laboral y seguridad social, ¿es obligatorio en la ley federal y en la ley local? ¿Y por qué entonces, si es obligatorio, hay un porcentaje tan bajo? ¿Qué sanciones serían acreedores las personas que no están cumpliendo con la ley, por favor? Y también, ¿qué porcentaje creen que pueda cumplirse para esta campaña? ¿Qué impacto prevén que pueda tener? Por favor, gracias. Sí,
La ley es federal, por supuesto es obligatorio el aguinaldo también para las personas trabajadoras del hogar. La firma de contrato es obligatorio. En el 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar, por lo cual todas las trabajadoras, o más bien todos los derechos como contrato de trabajo, salario digno, aguinaldo, días de descanso, que todas las trabajadoras con el que deben de contar. Entonces no es opción, ahora sí que no es opción, son derechos que ganamos por muchísimos años que estuvimos impulsando también estos cambios desde los distintos espacios. Así que todas las organizaciones que estamos aquí estamos basando esta campaña justamente porque ya existen estos derechos. Ya las trabajadoras del hogar tienen la oportunidad ahora de contar con esos derechos, y por eso esta campaña tiene que llegar directamente a todas las personas empleadoras, y creo que los medios y todos estos espacios de difusión van a ayudar muchísimo a ello. Es verdad que hoy no te podemos decir el porcentaje que pretendemos a que logren trabajadoras del hogar contar con el aguinaldo, pero también las organizaciones en diciembre volvemos a sacar nuestras campañas, porque justamente es de esa manera donde se ha visibilizado, sobre todo para las trabajadoras del hogar que dudan que tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque nunca han contado con esos derechos, y sus personas empleadoras siempre han dicho que es pues una opción, si quieren se los dan, si no, pues no tienen ese derecho. Y por eso hoy las organizaciones promovemos que ellas cuenten con 15 días de aguinaldo antes del 20 de diciembre. Sí, ¿me escuchan? Claudio, adelante, y después Sí, Andrea Santiago. Sí, muy breve. Como ya comentó Marcelina, el marco jurídico nacional e internacional ya lo tenemos, pero el cambio de paradigma social es en el que estamos trabajando. Como ya se mencionó, es un trabajo muy vulnerable, no reconocido, que ha sido incluso abusado de él. Entonces, por eso reiteramos a la sociedad en su conjunto a visibilizar, difundir la información para que esto pueda transformarse como sociedad en todo el país y en la Ciudad de México también. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, y con respecto a la pregunta de por qué, porque es como... ¿Por qué hay tan poco reconocimiento de estos derechos? Creo que podríamos dar algunos elementos. Uno, creo que tiene que ver con el desconocimiento generalizado sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar, es decir, se conocen muy poco las reformas que hubieron en 2019 en materia de reconocimiento del derecho a la seguridad social y otros derechos, como ya los mencionó Marcelina, que tienen que ver con vacaciones pagadas, aguinaldo, contrato por escrito, etcétera. También otro elemento importante es considerar la disparidad de poder entre trabajadoras del hogar y empleadores. Esa disparidad ha sido sistemática y es histórica, y ahorita tenemos que redoblar esfuerzos para que eso acabe y tengamos relaciones de trabajo mucho más equilibradas. También tiene que ver con la falta de mecanismos de exigencia sencillos para que las trabajadoras del hogar puedan denunciar de forma muy ágil y efectiva cuando se estén vulnerando sus derechos. Y me parece que también otro de los elementos importantes tiene que ver de pronto con la falta de coordinación entre diferentes instituciones gubernamentales para hacer efectivos estos derechos. Es decir, necesitamos también redoblar esfuerzos para que haya una coordinación pues integral, efectiva, que nos permita justamente sumar esfuerzos para que realmente estos derechos puedan ser reconocidos. Y como siempre decimos, y me parece que esto es un ejemplo de ello, necesitamos ir en bola, pero en una bola organizada, ¿no? Desde un enfoque colaborativo, pero sí estamos en un momento histórico muy oportuno para que estos derechos se hagan efectivos. Muchas gracias. Bien, el Inés Helguera y el diputado Temístocles, por favor. Sí, yo quisiera hablar de las sanciones, que finalmente
En este sentido, pues las sanciones son las que tienen que ver con la Ley Federal del Trabajo en el incumplimiento de derechos laborales, pero que no estamos hoy hablando de que la gente necesita tener una sanción para poder actuar en consecuencia. Entonces, a lo que apelamos en esta campaña es más a crear conciencia, ¿no? Y a conocer cuáles son estos derechos laborales, a dar y otorgar el cumplimiento de los mismos, porque también podemos reconocer que todo en esta sociedad a veces, ¿no?, se espera a tener una sanción para accionar. Y nosotras creemos que tenemos que construir un sistema distinto en donde podamos construir sociedades empáticas, sociedades distintas que reconozcan no solamente que estos son derechos, sino la contribución que tiene el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar en el sostenimiento de la vida y las familias. Y lo que esto le permite a las y los empleadores hacer, ¿no?, para poderse también insertar a la vida laboral. Entonces apelamos de verdad a la generación de conciencia, a la empatía y al reconocimiento de derechos de todas las personas trabajadoras del hogar. Gracias. Gracias. Diputado y después el maestro José Luis Rodríguez. Yo quisiera mencionar sobre un pendiente legislativo al que hizo mención Marcelina, que está en manos del Congreso de la Unión, y es la obligatoriedad de la seguridad social para las personas trabajadoras del hogar. Y es que ahora el Congreso de la Ciudad tiene la facultad de presentar iniciativas al Congreso de la Unión. Entonces hay, por supuesto, que la Comisión de Trabajo del Congreso de la Ciudad estará presentando una iniciativa para acompañar esta batalla, y que el Congreso de la Unión también tome en cuenta la voz del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Gracias. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, justo señalar para cerrar estas intervenciones sobre este tema, un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Por eso es importante difundir, por eso es importante saber que de lo que estamos hablando es de derechos, y sobre esa base tener la posibilidad de que no estamos hablando de opciones, estamos hablando de derechos. Y es ahí donde radica la importancia de esta posibilidad de difundir de manera clara que de eso es de lo que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias. Había una última pregunta, por favor. Ay. Buenos días, Gloria Piña, reportera del Heraldo Televisión. Me gustaría preguntarles principalmente al legislador y al secretario sobre los empleadores, qué tipo de sanciones se van a implementar, pero no solamente que se quede en la seguridad social, como ya mencionaba me parece que es de Simón de Beauvoir. Me gustaría saber también... Sí, perdón, una disculpa. Me gustaría saber también cuáles son los canales en los que las personas trabajadoras del hogar pueden denunciar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer efectivo lo que mencionaban también en nosotros? ¿Qué canales tienen y cómo también pues no poner en riesgo su trabajo, ¿no? Porque también muchas personas no denuncian por poder ser despedidas o poder perder el empleo. ¿Qué canales se tienen que gestionar para hacer más fácil esta denuncia en caso de que los empleadores no cumplan con ese contrato, seguridad social, etcétera? Bueno, yo primero insistiría en que todo el tema del que estamos refiriéndonos de derechos laborales pues está regido por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, nosotros vamos a acompañar ese esfuerzo que están haciendo las organizaciones y este sector tan importante de la ciudad, porque el Congreso también puede presentar exhortos frente al rezago legislativo del Congreso de la Unión, y en esa ruta estaremos participando también con diputados federales de la Ciudad de México. En esta campaña también, se va a difundir estos canales de denuncia para que tanto las trabajadoras del hogar puedan conocer cómo denunciar, cómo hacer efectivo este incumplimiento. Sí, por supuesto. En esta campaña que hoy se anuncia, que hoy se lanza, tiene que ver con reconocer cuáles son los derechos de los que estamos hablando. Estamos hablando de salario digno, estamos hablando de aguinaldo, estamos hablando de una jornada de trabajo justa, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando del derecho a la no discriminación, estamos hablando del derecho a contar con un contrato, y también estamos hablando del derecho a contar con seguridad social. ¿Qué sucede en caso de que no sea factible o no se cuenten con alguno de estos elementos? En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
podemos brindar una asistencia jurídica, podemos orientar jurídicamente, podemos generar un mecanismo y un proceso de conciliación entre las partes en primera instancia para sensibilizar y hacer efectivo el acceso a estos derechos. En caso de que no sea posible llegar a una conciliación, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, junto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuenta con facultades para asistir jurídicamente a las personas que así lo deseen y poder, en consecuencia, interponer los procedimientos legales que correspondan. Pero en principio, en primera instancia, justo lo que buscamos es la difusión, es conocer los derechos, ejercer esos derechos, y también buscamos la conciliación entre las partes. Siempre pensamos que el mecanismo de conciliación es el más efectivo. El diálogo es la mejor de las oportunidades, la mejor de las herramientas que tenemos para conciliar, porque es ahí donde vamos a tener la posibilidad de que el ejercicio de estos derechos sea efectivo. No es a través de una acción solamente de carácter obligatorio, a través de una acción jurídica, sino a través de la conciliación. Nos parece que en la Ciudad de México, quienes la habitamos, somos una población que está consciente de los derechos y somos una población que está consciente de el ejercicio de nuestros derechos, pero también de la necesidad de reconocer los derechos de las demás personas. Y apelamos a eso, a la conciencia colectiva de la Ciudad de México, de entrar a este proceso pues de transformación, de cambio y de reconocimiento de los derechos en favor de las personas. Es ahí donde ponemos la apuesta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por concluido las preguntas y respuestas. Damos por concluida también la conferencia para el lanzamiento de la campaña Aguinaldo, Contrato y Seguridad Social para las Trabajadoras del Hogar. Más que opciones, un derecho. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y les pedimos por favor a los integrantes del Presidium que se queden sentados para una foto que primero va a ser con cubrebocas y después sin cubrebocas, como nos lo han solicitado. Muchas gracias.